¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es el canal de Morelos, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, con una nueva producción, Causa y Efecto, un espacio para abordar temas de actualidad, motivando la conversación, el debate, por supuesto, y el análisis a través de expertos, periodistas, comunicadores que se han dado a la tarea también precisamente para conocer de qué manera se observa desde diferentes perspectivas lo que ocurre en nuestro país. Miguel Ángel Rivera y Leonardo Valadez en Causa y Efecto. Miguel Ángel Rivera, conocido comunicador, periodista, gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel, por favor, cuéntanos algo de tu trayectoria, por favor. Bueno, es difícil hacer una presentación de uno mismo. Lo que puedo decir es que soy un periodista con muchos años de trayectoria, de los medios. Como se acostumbra aquí en México, vamos pasando de uno a otro. Empecé en la prensa, en el diario La Prensa, después estuve en Excelsior durante varios años, hasta un problema interno que tuvimos, del que seguramente los que tienen edad y algunos interesados en la evolución de los medios periodísticos mexicanos saben de lo que sucedió en Excelsior y cómo nació Proceso. Soy fundador de Proceso y después también fui fundador del periódico La Jornada, y ahora me encuentro en La Crónica, donde pues les recomiendo que lean ese periódico, y tengo una página de internet que se llama Conclase, y para efectos de internet le agregaron conclaseweb.com, así esa es la dirección, y con eso se entra y ahí pueden ver el trabajo diario y donde aparecen columnas de otros amigos periodistas también de larga experiencia y de amplios conocimientos. Muy bien, méritos suficientes para que también Miguel Ángel esté aquí en este programa Causa y Efecto. Leonardo Valadez, también destacado comunicador, productor y que por mucho tiempo ha aportado al fortalecimiento de los medios públicos. Leonardo, algo breve también de tu trayectoria, si eres tan amable. Primero, un saludo a nuestros amigos de Cuernavaca, del estado de Morelos, al Instituto Morelense de Radio y Televisión, a sus directivos. ¿Qué decir? Empecé de chamaquito a la vieja escuela. Yo empecé vendiendo periódico en Xochimilco y de ahí me dio el gusto porque la gente me decía que escribiera y empecé en el Universal. En el Universal una época, Ovaciones otra, y pues por ahí fui pasando por el periódico El Heraldo de México como articulista y en la actualidad escribo la columna Causa y Efecto en internet. Tengo escrito 1, 2, 3 libros por ahí, colaboro con libros, gente que me llama, pues les echo la mano en prólogos y participamos en las ferias internacionales del libro, por ejemplo, la del Zócalo. Es el gusto del periodismo. Miguel Ángel Rivera, tu servidor, Guillermo, amigos nuestros, hemos tenido la inquietud hace años para Causa y Efecto como una experiencia de dar lo positivo de las legislaciones, de dar lo positivo de la obra pública, de dar lo positivo de lo que es el diario convivir entre la ciudadanía, de manera que sea más informativo que a veces denostar a la institución. Muy bien, pues es parte de este contexto para conocer el motivo, la razón de ser de Causa y Efecto. Como ya le comentábamos, abordar temas de actualidad, temas que a usted le interesan y que creemos es necesario tener un análisis como el que en este espacio trataremos de exponerle. Temas como el matrimonio igualitario, un tema polémico que ha en momentos crispado a la sociedad, ambas partes, porque así es como se ha dividido este asunto, pues recientemente ha llevado a una serie de movilizaciones y expresiones, Miguel Ángel, a partir de una determinación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación da y también la legislación que no tan solo a la Cámara de Diputados, sino también congresos locales han tenido al respecto. Sí, mira, es un tema que tiene realmente dividida a nuestra sociedad y bueno, si me permites y si me lo permite nuestra audiencia, un paréntesis para explicar. No vamos a vender, no vamos a imponer ideas, vamos a tratar de dar los elementos
previos, por eso es causa y efecto, lo que ha sucedido y las posibles consecuencias para que la gente norme su criterio. Nosotros no vamos a vender ideas, no queremos imponer líneas, y entonces en este tema se presta particularmente para eso. La sociedad lo reconocemos y las evidencias están en los programas informativos de todos los días, en los periódicos. Está dividida la sociedad, porque es un tema que sí nos llega al fondo, llega a la esencia misma de la sociedad, a la familia. Pero pues, tenemos que reconocer y tenemos que evolucionar y reconocer que hay personas que piensan y actúan de manera diversa a la nuestra y que están en su derecho de hacerlo. Y entonces este es un caso muy, muy, muy ejemplar para que podamos ver esa diferencia. El que haya matrimonios diferentes de parejas del mismo sexo, sobre todo, pues a algunos les puede parecer chocante si de hecho lo han manifestado así, pero también hasta en eso, en las manifestaciones a favor y en contra, vemos que nuestra sociedad está dividida casi por partes iguales. Sí. Las manifestaciones que hubo en la Ciudad de México hace unos días, todos los reportes de los medios informativos, de las autoridades, es que tuvieron casi el mismo número de participantes, a los que están a favor y los que están en contra. La Iglesia Católica, que en nuestro país es mayoritaria, ha tomado partido por el matrimonio tradicional, porque no se acepte el nuevo matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y sobre todo impedir que puedan adoptar hijos, adoptar niños y criarlos. Bueno, dice y lo comenta en las iglesias que son mayoría los que están en contra, pero lo que vimos es que estamos por mitades. ¿O no te parece, Leonardo? Bueno, de entrada yo creo que en el caso de que se tratara de una minoría, esa minoría merece el respeto de los demás, merece el respeto de las mayorías, porque somos una sociedad plural. El caso para mí es muy simple. Si yo soy un creyente, bueno, yo me apego a las directrices de mi religión, de mi credo. Pero si se trata de una cuestión civil, yo creo que la cuestión civil en el Estado laico en el que vivimos, en el Estado federal, en el Estado territorial, yo creo que esa es la parte que se ha legislado y que la Corte ha dicho que sí se puede los matrimonios en personas del mismo sexo y también lo que es la cuestión de los niños que son asimilados. Yo creo que hay tan buenos matrimonios en una cuestión religiosa como hay algunos que pues no podrían serlo tanto. Hay algunos hijos que venimos de padres de familias, antes se decía disfuncionales. Alguien dice que ahora son las funcionales. Yo creo que el respeto es el que nos da el Estado de Derecho, a que los mexicanos nos hemos dado como cualquier otra nación, el Estado de Derecho, que es lo que busca y ya está en algunas constituciones de estados de la República, no de todos los estados, y en lugares en donde sí se permite y que se realizan, pero que coincide con que a veces los matrimonios a que hacemos referencia no están en ese estado, sino en otro. Para ello la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho que sí se vale. ¿Qué sigue? Sigue una legislación que quizás dé hegemonía a un bando o al otro. Lo que yo digo es que lo mismo podemos disfrutar una buena relación entre el matrimonio tradicional y lo que ahora se avecina en el futuro, quizás hoy no, pero sí en el futuro, en un contexto nacional. Bueno, ya están los elementos dados tanto por Leonardo como por Miguel Ángel de este tema, aquí en Causa y Efecto, que es propósito de este espacio. Vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos de regreso con ustedes. Estamos de regreso con todos ustedes. Causa y Efecto.
es lo que tratamos de motivar con temas de actualidad de lo que ocurre en el país y por supuesto en el estado de Morelos. Miguel Ángel Rivera y Leonardo Valadez. Nos quedamos platicando, abordando, tratando de generar un análisis de los matrimonios igualitarios. Es cuestión de derechos humanos, es quien maneja este argumento por parte de la sociedad civil, organizaciones que hayan impulsado todo esto, instituciones incluso del gobierno federal, Miguel Ángel, pero esto al parecer no es suficiente para entes como las iglesias. No, bueno, yo creo que hay que, como señalaba Leonardo, hay que hacer la división entre lo civil, lo jurídico y lo religioso. En materia jurídica, en nuestro país, con estas reformas y los estados que lo han hecho, primero fue la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, y uno de los estados que también de avanzada, que es Morelos, en donde ya se legalizó este tipo de matrimonios. Jurídicamente significa un gran avance, sí, y un reconocimiento a derechos de las minorías, grupos que no pueden ser separados de la sociedad. Digamos, aquí no podemos tener un apartheid como había en Sudáfrica, en donde los que pensamos de una manera estamos de un lado y los que no piensan igual, pues los ponemos del otro lado. No, yo creo que hay que reconocer que jurídicamente, civilmente, la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que también ya opinó sobre este tema y opinó que es legal y que es aceptable el matrimonio de personas del mismo sexo, y las legislaciones, insisto, tanto del Distrito Federal como de Morelos, y no recuerdo si hay algún otro estado donde ya se haya aprobado, pues son realmente de avanzada. Esto es, jurídicamente, es una evolución, es un paso adelante, ponerse en los niveles de, si se me permite, y los juristas no me regañan, pues casi como el derecho romano, que después se convirtió en una escuela para el resto de Occidente. Así es. Entonces, yo creo que con estas leyes realmente estamos avanzando, y en esto confirmamos también la tradición jurídica mexicana. La Constitución de 1917 en su momento fue considerada una ley de avanzada, la primera que reconocía los derechos sociales, y ahora estamos también en el inicio y en la avanzada hacia una nueva época jurídica y social. Y los costos políticos que muchos no quieren pagar, en este caso, Leonardo, gobiernos que si ya están en el entendido que la Suprema Corte de Justicia lo avala, lo respalda, en el caso de Morelos se elevó a rango constitucional, pero no muchos piensan en esto. También las movilizaciones yo creo que en el caso están concreto, en la mesa. El caso concreto de una religión, esa religión tiene su grupo, el mérito numérico de su grupo. Bien, pues si yo fuese sacerdote, a mi grey, a mis seguidores les aconsejaría lo que corresponde a mi religión. Hasta ahí. Pero lo que es, habrán muchos que no son de una misma religión, tienen otra religión o simplemente no tienen religión. Pero lo que debemos recordar es que si bien en una época el matrimonio solo era religioso en este país, solo de esa manera podía uno formar una familia, después vino la cuestión civil y ya fue la oficialidad del registro civil la que dio validez a los matrimonios. Así es. Hoy por hoy, si hay alguien, debo yo decir, aquí no se trata de llevar esto a palabras altisonantes o molestas para un grupo o para otro. La cuestión del matrimonio entre las personas del mismo sexo obedecería no al fomento de que se hagan, ya están, sino de que se cuiden los derechos laborales, económicos, patrimoniales, de sociedad y demás, en que las personas que están en esta condición accedan a lo que les da a la mayoría de los mexicanos el derecho civil. En causa y efecto, otro de los temas que también son de actualidad y también han generado polémica por lo que implica en cuanto, primero, la actitud y sobre todo la convicción de cumplirlo, y que es surgido de una demanda social,
es cumplir con lo que establece la transparencia. La ley anticorrupción, a partir de una iniciativa ciudadana, también civil, sobre la ley 3 de 3, Miguel Ángel, es motivo de precisamente causar causa y efecto. Eso estábamos en que nuestra legislación siempre ha sido de avanzada. Creo que este aspecto de la lucha contra la corrupción también es un elemento que nos lleva hacia adelante. Y es desafortunadamente nuestro pueblo tiene fama de tener un alto nivel de corrupción y lo heredamos en la época, desde la colonia, desde la conquista. En algún libro recuerdo que leí que a la mordida, que le decimos ahora a nosotros, le decían el unto de la Nueva España. O sea, lo que daban en la Nueva España de escondidas para hacer negocios o para hacer cualquier operación. Entonces, históricamente tenemos este grave problema y qué bueno que ahora se ataque de manera definitiva. Y estamos tan en la evolución, estamos presenciando una transformación de nuestra sociedad que en unas horas más del momento en que grabamos este programa, se va a dar el primer caso en que se enjuicie políticamente a un gobernador en funciones y que lo enjuicie su propio partido. Así es. Estamos hablando del caso de Veracruz. De Veracruz, sí, de Javier Duarte, que toda la información de que disponemos hasta este momento va a ser expulsado o por lo menos suspendido en sus derechos partidarios por actos de corrupción, por enriquecimiento ilícito. Y las denuncias están en todos lados, y sobre todo el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, que militó en el PRI, pero por enfrentarse con otros grupos del mismo PRI, entre los que estaba Javier Duarte, se salió y se unió a la alianza PAN-PRD y finalmente le ganó a su antiguo partido. Bueno, pues Miguel Ángel Yunes es el que se ha encargado o ha encabezado las expresiones de disgusto por el enriquecimiento ilícito Sin de duda. Javier Duarte. Y que en esto, Leonardo, pues llama mucho la atención, en este caso en específico, que sea el mismo partido quien promueva que se rinda cuentas, en este caso uno de sus gobernadores, que quién sabe si también es cuestión nada más de apariencia, ¿no? En este momento enfrentamos la realidad de que pareciera moda la 3 de 3. Ya hubo quien se la pasó por alto y declaró 000 en todo, no tengo nada, no debo nada, nada, cosa irreal. Pero la realidad que se avecina es que el ciudadano crea en sus instituciones, que el ciudadano crea en sus gobernantes. Sí, efectivamente, en este momento a un partido político se le están cargando las pulgas. ¿Por qué? Pues porque los mandatarios perdieron la elección y en esa condición los que van a llegar quieren la casa limpia. Pero no hay que olvidar que de otros partidos políticos, el caso de Sonora, ha ocurrido de igual condición en donde no se ha declarado bien los bienes que posee cada uno de los que llegan y con los que se van. Creo que una forma de que sepamos qué tenemos, quiénes somos y a dónde vamos es la 3 de 3, una vez que sea adoptada por las mayorías. Hay quienes la firmaron en el Congreso y no han declarado. No han cumplido. Por lo tanto, lo único que falta es que finalmente salgamos del hoyo de donde se crea que solo este país es corrupto, que por cierto no lo es tanto, Así es. porque hay muchos otros que no cantan mal las rancheras. Estamos en Causa y Efecto y también en tiempo de ir a mensajes. Estamos de regreso para continuar con este tema y si estamos en condiciones, abordar otro más. Quédese con nosotros. Estamos de regreso aquí en Causa y Efecto. Las leyes que combaten la corrupción, la ley 3 de 3, todo lo impulsado por la sociedad civil y que difícilmente la clase política ha logrado acatar. Miguel Ángel, para concluir con este tema,
pues vemos que si bien esto pareciera moda, muchos no quisieran entrarle de lleno. Sí, bueno, yo creo que también hay que establecer con toda claridad que no se trata solo de los políticos. Para que haya corrupción, para que haya corruptos, tiene que haber alguien que lo corrompa. Por supuesto, sí. Es la causa y el efecto, ¿no? Sí, es la causa y el efecto. Tenemos las dos situaciones, el ciudadano común y el político o el funcionario al que da favores, pero el que se los paga pues, es el civil. Entonces también creo que la ley de 3 de 3, como estaba originalmente en el Congreso de la Unión, debería de ser otra vez cambiada y dejarse como estaba originalmente. También los directivos de las compañías, de las grandes empresas nacionales, deberían de presentar también su 3 de 3 y demostrar que no hicieron ningún pago, no entregaron ninguna mordida, para decirlo en términos cortos, y para conseguir las obras o los trabajos, las licitaciones, los trabajos que les concesiona el gobierno federal. Entonces, yo creo que en esto sí tenemos que ser muy justos. Hay un viejo proverbio, un viejo dicho popular, que el que tanto mata, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Entonces, los dos lados, si queremos una sociedad libre de corrupción, tenemos que hacerlo en los dos sectores. El chofer que comete una infracción y que le da la mordida al policía también está cometiendo un delito. Entonces, ¿es corrupción? Eso es corrupción. Y entonces tenemos que evitarlo en los dos lados. En los dos lados, y que fueron excluidos, bien como lo comenta Miguel Ángel Leonardo, el sector empresarial, que fue el punto precisamente por el que se modificó, porque ellos no. Desde luego que sí, esa modificación la tuvieron que hacer a última hora, reclamaron mucho el sector empresarial. Me voy un poco más adelante a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos de la Federación, que en la 63 legislatura de la Cámara de Diputados está hoy mismo a discusión en el Congreso. El Estado de Morelos, el Distrito Federal ya lo ha reclamado, son entidades que reclaman recursos para obra pública, para el manejo de sus escuelas, de sus instituciones, hospitales y demás. El presupuesto no es para que alguien se sirva con la cuchara grande, con lo que conocemos como corruptelas. Yo creo que un servidor, ustedes, nuestros amigos camarógrafos, estamos hartos de que haya gente que se toma el presupuesto gubernamental como botín, cuando tenemos carreteras que todavía no terminamos por falta de recursos y que nos están causando problemas, no solo en Morelos, sino en diferentes puntos de la República. Bien por el 3 de 3, Miguel Ángel, Guillermo, ojalá y nos llegue a la sociedad civil, como hemos comentado, de que también pongamos nuestro granito de arena. Y que pareciera que algunos partidos, como es el PRI, Miguel Ángel Leonardo, buscan agarrarse de ahí para pues lavarse la cara y mostrar una nueva imagen, ahora con una nueva dirigencia. Sí, yo creo que eso es muy positivo y se debía haber hecho mucho antes. Hay casos evidentes de corrupción o de malos manejos, en Sonora, por ejemplo, haber hecho una presa en mi rancho, en un rancho privado, cuando el agua es un bien común, y luego mineras, desgraciadamente también en Sonora, que contaminan intencionalmente los mantos de agua, que son lo más preciado, no solo para los sonorenses, para cualquier población, pero especialmente en Sonora, que es un territorio semidesértico o desértico, y que vive de los ríos que lo cruzan, y que además es uno de los graneros de nuestra república. Es el principal productor de trigo, tiene un gran potencial, y no se vale hacer obras con recursos públicos, con recursos que aportamos todos los que pagamos los impuestos, para beneficio de unas cuantas personas. Bueno, y todo esto son retos para esta nueva dirigencia del PRI, Leonardo. Desde luego que sí. Yo, por cierto, hablando de la dirigencia del PRI, en esta semana se cumple un aniversario más de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. Ruiz Massieu fue un político guerrerense con todas las ganas de modificar las cosas de su país. Lamentablemente se fue hace creo que 21 años, el día 28 de septiembre. Y lo que están haciendo hoy es recuperar
la vieja escuela no de la corrupción, sino de lavarse la cara, como tú lo has dicho, Guillermo, para presentarse ante una sociedad que ya es de jóvenes. Y estos jóvenes que a veces no encuentran acomodo ni en la escuela, ni en la industria, en el comercio y demás, tienen que ver que por lo menos el manejo financiero de las instituciones se hace con limpieza. Hay que lavarse la cara, Guillermo, hay que lavársela en serio. Leonardo, Sí, muchas gracias. perdón, Miguel Ángel, para sí, concluir. una conclusión y que puede ser de anticipo de un programa a Posterior, futuro. sí. Lo que decía Leonardo, para los jóvenes, increíble que según un estudio de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, 40% de los egresados de nivel profesional no encuentran empleo o se tienen que contratar para hacer empleos que están por debajo de su nivel profesional. Es increíble. Estas son cosas que debemos de solucionar y otra vez con el esfuerzo conjunto, sociedad civil y gobierno. Temas que se quedan en la agenda para abordarlo en otro espacio de causa y efecto. Por lo pronto, muchas gracias a todos ustedes, Miguel Ángel, Leonardo. Y estamos ya convocados, citados para la próxima emisión, aquí a través de los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima.